Hola gente, soy Alfredo Tricánico, quien los saluda y les desea a todos un próspero año 2022 y compartimos un nuevo episodio de las historias olvidadas de los Beatles y seguimos con algo más de la vida de George Harrison. En noviembre, los Beatles aceptaron la oferta de actuar en el Top Ten, rompiendo así el contrato que tenían con Koch-Mayer. Muy furioso por la decisión de los Beatles, denunció a las autoridades que Harrison era menor de edad, lo que condujo a que fuera deportado. Decía George: tuve que volver a casa y eso fue justo en un momento crítico, porque nos acababan de ofrecer un trabajo en otro club, el Top Ten, que era un club mejor. En nuestra hora libre del Kaiser Keller íbamos allí a ver a Sheridan o a quien estuviese tocando. El manager nos había liberado de Bruno Koch-Mayer y ya habíamos tocado un par de veces allí. Había un ambiente muy bueno en ese club, tenía un gran sistema de sonido y pagaban mucho más. Fue un largo viaje a casa con un amplificador, la guitarra y mi ropa en una bolsa. Llegué a Liverpool con el último dinero que me quedaba. Una semana más tarde, McCartney y Best corrían con la misma suerte, ya que los denunciaron por intento de incendio. En realidad, le habían prendido fuego a un preservativo colgado en la pared de un pasillo. Lennon, por su parte, regresó a Liverpool a mediados de diciembre del 60. En julio del 61, Stud tomó la decisión de dejar la banda y permaneció en Hamburgo, ya que había iniciado un romance con Astrid Kirchherr y además quería ingresar a la Escuela Superior de Bellas Artes y dedicarse a pintar. Pero 9 meses después, el 10 de abril del 62, Stu fallece por un derrame cerebral en la ambulancia que lo trasladaba al hospital. Astrid fue la persona que les tomó muchas fotos durante su estancia en Hamburgo y su técnica de luces y sombras fue utilizada en la foto de portada del segundo LP, With the Beatles. Astrid Kirchherr era una fotógrafa y artista plástica y su obra, años después, fue exhibida en varias ciudades. Astrid fallecía en mayo del 2020. Con la ida de Stud, se habían quedado sin bajista. John y George no querían saber nada de ese instrumento, por lo que Paul se puso al hombro el Hofner President 500/5 de Stud, pero poco después compraba el famoso Hofner modelo violín 500/1. El último lugar en actuar en la ciudad de Hamburgo fue el Star Club, donde tocaron en varias ocasiones durante los meses de abril, mayo, noviembre y diciembre del 62. Estando en esa ciudad, reciben un telegrama enviado por Brian Epstein comunicando la obtención de una prueba en la grabadora EMI, siendo este el trampolín de todo lo que vendría. Luego de varios intentos por parte de Brian Epstein para conseguirles un contrato de grabación, entre ellos la negación de la discográfica Decca, Columbia y HMV, finalmente llegaría el momento esperado en EMI, específicamente en una subsidiaria, Parlophone, cuyo director era George Martin. Una de las canciones que grabaron en ese momento fue Let Me Do, pero a Martin le pareció muy mala en relación a la letra y criticó en particular la actuación pesada y nada creativa de Pete Best en su batería. Luego de una sesión de 3 horas, al término de la prueba, George Martin dijo: quizás, y eso únicamente si se deshacen de Pete Best, tal vez podían hacer un arreglo para las actuaciones en vivo, pero si quieren un contrato de grabación, tendrán que usar a un baterista de estudio. Cuando los Beatles regresaban a Liverpool, en los pensamientos de John, Paul y George, Pete Best ya estaba sentenciado. El 16 de agosto del 62, Brian se encargó de despedir a Pete Best e intencionalmente nadie le habló del ofrecimiento de un contrato de grabación, porque tanto Brian como el resto no querían que Pete participara. Brian lo citó en su oficina de NEMS de la calle Great Charlotte, en la zona de Whitechapel de la ciudad de Liverpool, y Pete quedó sin palabras por la situación y muy enojado le dijo: ¿tardaron 2 años en darse cuenta que no sirvo? El sustituto fue Ringo Starr,
quien fue contactado telefónicamente por George Harrison ofreciendo el trabajo, que al principio sería por un periodo a prueba con un sueldo de 25 libras semanales, y si después todo funcionaba, sería miembro del grupo con todas las de la ley. De ahí en más, la actividad de los Beatles fue creciendo a pasos agigantados, llegando la llamada Beatlemanía y la conquista del mundo. Entre los hitos que ostenta la canción, el que más se destaca es el que fue el primer lado A de un disco simple de los Beatles firmado por George Harrison. Something demostró al mundo y también a John y a Paul que en los Beatles los compositores eran tres. Siempre se comentó que Something fue escrita para Pattie Boyd, la primera esposa de George, pero este negó que la canción haya sido escrita pensando en ella. George contó que la escribió con la mira puesta en Ray Charles y su voz. George creía que la gente afirmaba que había escrito la canción para Pattie, ya que el video promocional era un collage de imágenes caseras de cada uno de los Beatles con sus esposas. Durante la grabación del álbum blanco, George se sentó al piano en un estudio vacío y compuso en pocos minutos las partes fundamentales de la canción, pero no se editó en ese álbum doble. Supuestamente ya habían cerrado la lista de temas, pero no fue así, ya que se estuvo trabajando para el álbum blanco un par de semanas más, pero tampoco fue incluida. Recién en las sesiones de Abbey Road, la canción quedó en el repertorio. Esto indica cuál era el lugar de George como compositor en el grupo y cómo era visto en esa función por la dupla principal, quienes lo subestimaban. En una entrevista de la época, George afirmó que nunca sabía cuándo era algo comercial o no, y eso sin dudas es lo que sucedió en este caso. Pero a partir de Something todo cambió, sin olvidar que en Abbey Road otro importante aporte de George fue Here Comes the Sun. Que George dudara de sus habilidades como compositor era algo natural. Tenía perfil bajo y además siempre a la sombra de los dos monstruos mitológicos con los que convivía. Pero su talento se logró imponer. John, muchos años después, trató de justificarse diciendo que hubo un periodo algo vergonzoso en que las composiciones de George no estaban a la altura del resto y nosotros tratábamos de disimularlo. Pero tras la edición de Abbey Road, debió reconocer que Something era la mejor canción del disco. Por su parte, Paul dijo que era la cima del aporte como autor de George al grupo. El costado cauto y discreto de George hizo que se tardara en reconocer su talento y que durante décadas aún grandes figuras de la música no identificaran su aporte. A fines de la década del 70, Michael Jackson y George Harrison se encontraron en los pasillos de un gran estudio londinense. Michael estaba por lanzar Off the Wall, y durante la charla, Michael elogió a Something y George, con algo de timidez, le dijo de que él la había escrito. Dicen que Jackson saltó de su asiento sin poder creer el nuevo dato. No sabía que el tema era de Harrison. Era un tema tan bueno que creyó que tenía que haber sido creado por John y Paul. Una unidad de medida posible para determinar cuánto una canción pop es buena es la cantidad de covers que genera de otros artistas prestigiosos. Después de Yesterday, Something es la canción del grupo de Liverpool con más versiones. Más de 150 artistas la grabaron. Entre noviembre del 69 y noviembre del 70, la lista es muy larga entre los que están Peggy Lee, Tony Bennett, Joe Cocker, Shirley Bassey, George Benson. Al año siguiente la versionó una trilogía insuperable: Frank Sinatra, Elvis Presley y Ray Charles. En su momento no me produjo nada especial que Sinatra grabara la canción. Él era de una generación anterior a la mía. Unos años después me di cuenta de la magnitud del hecho y sí, me conmovió. Pero en los primeros años, las versiones que me movilizaron fueron las de Smokey Robinson y James Brown, decía George a mediados de los 90.
El primer verso de la canción, Something in the Way She Moves, surge de una canción de esa época que James Taylor había compuesto y grabado para Apple, el sello de los Beatles. Al darse cuenta de la plena coincidencia de la frase, George trató de modificarla, pero no encontró algo mejor, y la canción solo admitía que el inicio fuese ese. Se dice que le pidió permiso a James Taylor para usar esas mismas palabras. Otra muestra del cambio de paradigma que produjo la canción, de cómo la confianza de George se había desarrollado, es el relato de Jeff Emerick, ingeniero de sonido de Abbey Road, plasmado en su libro de memorias. En una de las tomas, Paul intenta con su bajo una línea sofisticada y algo recargada, hasta que llega la voz calma y segura de George pidiéndole que toque con más sencillez, una escena impensable un tiempo atrás. George diciéndole a Paul cómo tocar el bajo. Something tiene más de 50 años y se seguirá discutiendo quién fue la musa que inspiró la canción o si es la mejor canción de Abbey Road. Lo que no admite debate es que George Harrison, con ese tema, logró un lugar en el Olimpo de los creadores de canciones, un sitio que le correspondía hacía tiempo por derecho propio y que nadie ya le iba a poder disputar. Antes de la ruptura de los Beatles, Harrison ya había grabado y lanzado 2 álbumes en solitario, los que contienen principalmente música instrumental. Wonderwall Music, banda sonora de la película Wonderwall, lanzado en noviembre del 68, combina instrumentación india y occidental y fue el primer álbum en solitario de un Beatle y el primero lanzado por Apple Records. Este LP contiene un collage de sonido experimental, Dream as Seen, grabado varios meses antes de Revolution número 9 del álbum blanco. Por su parte, Electronic Sound es un álbum de música experimental. En diciembre del 69, Harrison participó de una breve gira por Europa con el grupo estadounidense Delaney and Bonnie and Friends. Durante la gira, que incluyó a Clapton, Bobby Whitlock y Jim Gordon, George empezó a tocar la guitarra con slide y también comenzó a escribir My Sweet Lord. Y esto fue todo por el momento. En la próxima entrega, la discografía de George Harrison y qué pasó con el famoso litigio de plagio de My Sweet Lord. Y como siempre, gracias por su compañía.